Amén. Qué bendición. Gloria a Dios por ese equipo, por el ministerio deportivo que el Señor nos ha entregado y por cada uno de estos hombres y mujeres valientes, esforzados, que también a través de todo esto quieren llevar el nombre de Cristo. Y de verdad que qué bendición. Hoy vamos a ganar, amén, amén. Así que los esperamos a todos a las 6:45, los que quieran acompañarnos, allá estaremos en María Auxiliadora. Y a las 8 en el partido, Dios quiera que no nos llueva para que podamos jugar bien bueno, amén. Bienvenidos todos, qué rico estar aquí en la casa del Señor. Mi esposo hoy no está con nosotros, les manda un saludo muy especial. En este momento se encuentra presentando sus pruebas del Estado. Él, queriendo Dios, ahorita próximamente se gradúa de su licenciatura en teología. Entonces es un gozo y es una alegría y es una satisfacción muy grande que él pueda estar allá y por eso estamos aquí. Amén. Así que gloria al Señor, gloria a Dios porque Él es bueno. Les envía un saludo muy especial y también estamos muy gozosos porque hay un gran grupo de hombres de acá de la iglesia que en este momento están en encuentro de hombres y estamos seguros de que allí también el Señor se está moviendo, allí también el Señor les está hablando y está haciendo una obra muy especial y muy valiosa en cada uno de esos corazones. Como vimos en nuestros anuncios también, este próximo sábado los esperamos, vamos a tener nuestra reunión de unidos, de matrimonios, así que por favor agéndate, sábado 7 de la noche en este lugar, reunión para matrimonios. Y el viernes tendremos reunión para adolescentes, es para jóvenes, el viernes estuvimos de adolescentes. Este viernes que viene es para jóvenes mayores de 18 años, entonces los esperamos también en este lugar. Cualquier otra indicación o cualquier pregunta, duda que tengas, puedes acercarte a cualquiera de nuestros ayudadores, ellos con mucho amor te van a ayudar, te van a direccionar y te van a dar un abrazo, amén. Amén. Así que, bueno, gloria a Dios. Vamos entonces a la palabra del Señor. En esta mañana solamente es por la gracia de Él. Y hoy estamos aquí, Señor, en tu presencia y queremos pedirte, Señor, que nos hables. Queremos pedirte, Señor, que nos enseñes, que nos instruyas, que nos muevas hacia tu corazón. Que hoy cada uno de nosotros pueda estar atento a tu voz y que seas tú, Señor, derribando argumentos, que seas tú, Señor, tratando con cada uno de nuestros corazones. Señor, tú sabes la necesidad que cada uno tenemos. Tú conoces absolutamente todo de nosotros, Señor, y por eso eres tan maravilloso, Señor, porque tú das a cada uno, Señor, de acuerdo a su necesidad. Que en esta mañana seamos fortalecidos, consolados, animados, que en esta mañana podamos aprender de tu verdad, que podamos identificarnos, que podamos conocer más a Cristo, su amor, su verdad, el carácter de nuestro Padre Celestial, sus atributos gloriosos, y que salgamos de este lugar fortalecidos, Señor, y llenos de tu Espíritu Santo, que podamos, Señor, ir en adoración a ese lugar secreto y exponernos y pedirte, Señor, que en base a tu palabra, Señor, tú hagas esa transformación en nuestros corazones. Nosotros, Señor, te necesitamos. Nosotros, Señor, estamos en proceso. Nosotros, Señor, estamos caminando cada día y lo podemos hacer gracias a tu misericordia, a que tú nos has tomado de la mano y que tú nos has mostrado el camino, nos has mostrado a Jesús. Así que gracias, Señor. Síguenos edificando, síguenos purificando y síguenos preparando para ese encuentro glorioso contigo, Señor. Que cuando tú regreses, que cuando tú nos llames a tu presencia, podamos estar santos, puros, irreprensibles y podamos entrar al gozo de nuestro Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta mañana quiero llevarlos a la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo el libro de Reyes. Quiero invitarles al primer libro de Reyes en el capítulo 19
Y vamos a comenzar a través de la vida de un hombre que Dios llama, que Dios capacita, que Dios forma y que tiene un propósito muy precioso. Y no sabía qué nombre ponerle esta mañana como a esta palabra, pues a esta predicación. Y el Señor me llevaba a una palabra, y es proceso. Proceso invisible que sostiene la obra visible. Así le puse a este mensaje del día de hoy, y espero que sea de mucha edificación. Es algo que el Señor me ha hablado en el secreto, en la intimidad, en mi tiempo devocional con Él, y que me ha edificado de una manera muy especial. Y yo espero que también para ustedes sea de mucha edificación, y que lo tomemos para cada uno de nosotros, y que le pidamos al Señor esa sabiduría y ese discernimiento para poder aprender lo que Él quiere enseñarnos. Primera de Reyes, capítulo 19, desde el versículo 19. Bueno, la historia comienza con la vida de un hombre, Elías, un profeta de Dios, maravilloso, levantado con un propósito muy especial en su generación y de mucho renombre. Elías, si usted lee, le invito a que lea desde Primera de Reyes, desde el capítulo 18, no, desde el 17, comienzan unas historias muy gloriosas de un encuentro de este hombre con el Salvador, ¿cierto? Y entonces es precioso porque Dios comienza un proceso con él y llega un momento muy importante en su vida. Y después de ese momento tan importante, él tiene un momento muy difícil. Y ese momento difícil lo lleva casi que a una depresión. Y en esa depresión Dios lo alimenta, Dios le habla, Dios le fortalece. Y allí Dios le da una nueva tarea. Y esa tarea es la que hoy vamos a empezar a desarrollar. Y es que el llamado es el llamado de un hombre, y ese hombre es Eliseo. Como les digo, la historia empieza con Elías, pero hoy vamos a ver ese llamado de Eliseo y cómo Elías fue tan importante para poder desarrollar ese llamado. Entonces, ese llamado de Eliseo no es un evento aislado, sino que hace parte de ese plan continuo que Dios tiene con toda la humanidad. ¿Para qué? Para sostener a su pueblo aún en medio de la apostasía. ¿Cómo así? En ese tiempo, si vemos en Primera de Reyes capítulo 19, en el capítulo 18, vemos que Elías enfrenta a los profetas de Baal, enfrenta a un montón de hechiceros, de magos y de gente que no adoraba a Dios. Y él confronta al pueblo y le dice, bueno, ¿a quién van a servir ustedes hoy? Si van a servir al Señor, sírvanlo, pero si van a servir a los Baales, pues sírvanlos. Y allí el Señor hace una obra gloriosa, ¿cierto? Y entonces, en medio de toda esa apostasía y en medio de todas esas dificultades que se estaban viviendo y en medio de toda esa idolatría, el Señor levanta a profetas como Elías y a profetas como Eliseo. Pero los tiene que preparar, ¿cierto? Entonces, Eliseo es un eslabón, por decirlo así, mediante el cual Dios preserva su palabra y su promesa en medio de un pueblo que es infiel. Y vamos a ver por qué. Y es que, como les decía, esto está enmarcado en un contexto de idolatría, de decadencia espiritual del pueblo de Israel. Y allí Dios levanta un nuevo profeta que demuestra que Dios permanece fiel a su pacto para siempre. Y Elías, como les decía, viene de un desánimo, ¿cierto? Y Dios, en medio de ese desánimo o en medio de ese momento que él tiene, Dios obra y Dios ya tiene preparado un instrumento que le va a ayudar, que le va a fortalecer y que va a continuar o a preservar la obra, ¿cierto? Y vemos en el versículo 16 del capítulo 19 de Reyes, vamos a leer, dice la palabra del Señor. Entonces, desde el 19, dice la palabra del Señor.
Perdón, sí, vamos a leer desde el 16. Gracias, Cami. Dice la palabra del Señor. Después, o sea, en medio de esa situación, Elías recibe esta palabra de parte de Dios y le dice, después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meolá, para que tome tu lugar como mi profeta. Entonces Dios le da una asignación específica a Elías. Y en el versículo 19 de este mismo capítulo viene ese llamado que Dios hace a Eliseo y dice la palabra del Señor. Entonces Elías, en obediencia, ¿qué hace? Fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando en un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él y le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaba y salió corriendo detrás de Elías y le dijo, deje primero que me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Y Elías le respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Elías regresó donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Y después se fue con Elías como su ayudante. Entonces vemos que el Señor le da una comisión y le dice, unge a Eliseo. Y el Señor llama a Eliseo. Y este encuentro entre Elías y Eliseo marca un momento decisivo de la historia. ¿Por qué? Eliseo no estaba buscando un llamado. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Él estaba trabajando en el campo. Él tenía en ese momento una vida común, estaba laborando, estaba en sus actividades normales. Y viene Dios y irrumpe en esa vida a través de Elías. Y vemos que a veces pensamos que el llamado que Dios hace es una cosa así que con bombos y platillos y todo ese tipo de cosas, pero no. Vemos que estaba ahí en la rutina del campo y ahí es donde vemos cómo Dios obra de maneras inesperadas, pero también de manera soberana. Él escoge a Eliseo. Y el acto de que Elías le echara ese manto simboliza esa elección divina. Dios lo había elegido, ¿cierto? Y lo eligió no por méritos visibles, sino por su soberanía, como les decía ahorita. ¿Cuál fue la respuesta de Eliseo? Fue una respuesta radical. La palabra de Dios nos muestra y nos dice que regresa. Y cuando él regresa, dice que mató los bueyes, que con la madera que tenía hizo una fogata, ¿cierto? Y repartió la carne entre las personas. Entonces vemos que él respondió de una manera radical, dejó su vida antigua atrás. ¿Y él qué hace? Él sacrifica sus bueyes. ¿Y qué hace ahí? Sigue a Elías, es su sucesor, se va con Elías. Y eso no es solamente un cambio de actividad, sino que es una rendición total. Él cerró ese capítulo de su vida, dijo ya, es un nuevo tiempo, es una nueva temporada, es un nuevo comienzo. Y desde ese momento su identidad cambia. Ya él deja de ser un agricultor para comenzar a ser el profeta que Dios había elegido para esa generación y para ese tiempo. Entonces comienza un camino de transformación profunda. Y esa elección no exalta inmediatamente a Eliseo, sino que lo lleva a un proceso silencioso, lo lleva a un proceso de esperar, lo lleva a un proceso de caminar fielmente, de perseverar, de conocer y de agradar a Dios. Entonces, esa elección de Eliseo tampoco es algo arbitrario, sino que es un propósito sabio de Dios. No dice entonces, él estaba ahí trabajando y el Señor lo llamó y no le preguntó ni nada, no. Dios ya estaba preparando su corazón en sus propósitos, en sus designios. Y es hermoso porque cuando vamos a la palabra, vamos a adelantarnos un poquito, y en Segunda de Reyes, en el capítulo 2, viene un momento muy importante para la vida de Elías y para la vida de Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 2.
ocurre que Elías es llevado al cielo. Y entre el llamado de Eliseo y, por Dios, entre el llamado de Eliseo y cuando Elías es llevado al cielo, existen unos pocos capítulos, ¿cierto? Pero en ese tiempo, ¿qué pasa? Elías capacita a Eliseo como discípulo. Eliseo acompaña a Elías en su ministerio, le ayuda. Es testigo de momentos importantísimos en la vida. Por favor, vamos a apagar nuestro celular, gracias. Es testigo de momentos supremamente importantes en la vida de Elías antes de su partida. Y la mayoría de los estudiantes o de los estudiosos bíblicos dicen que pasaron o transcurrieron entre 6 a 10 años en ese proceso. Entonces mire que no fue algo de la noche a la mañana, fue un proceso. Dios lo llevó en ese proceso, poco a poco. Ay, no, de verdad, ¿quién es? Bueno, vamos a seguir. Si de pronto es algo, no sé. Bueno, entonces, más importante que el tiempo es esa relación de discipulado. ¿Por qué? Porque Eliseo aprendió estando cerca de Elías, sirviendo, caminando con él, en obediencia a Dios. Y lo más hermoso es que Eliseo perseveró hasta el final. Esto muestra un principio muy clave y muy importante en nuestra formación espiritual. Y es que esa transformación profunda no es instantánea, sino que es un proceso de cercanía, es un proceso de fidelidad y es un proceso de perseverancia, es un proceso de todos los días. Y en nuestro caso, Dios nos ha llamado a caminar en esta casa, ¿cierto? ¿Y cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Con fidelidad, cuidadosamente, en unidad o todo lo contrario. Gracias. Vuelvo y les pregunto, en nuestro caso, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos caminando en este lugar con fidelidad, con unidad, cuidadosamente o todo lo contrario? Estamos siendo descuidados. Y vamos a mirar a través de lo que Dios hace con Elías y con Eliseo. Y hay algo muy precioso. El nombre de Elías significa Dios es Jehová. Y en sí mismo es una declaración de fe en medio de un tiempo de apostasía. Porque cuando en ese lugar habían tantos dioses y tantas mentiras, Elías es levantado allí para proclamar ese nombre glorioso, y es que mi Dios es Jehová, no hay nadie sino solo Él. Amén. Entonces, lo que Dios hace es eso, declarar que solo Él es el único Dios verdadero, que salva, restaura y provee. Y vemos ahora a Eliseo, y Eliseo significa, Eliseo significa Dios es mi salvación. Entonces hay un contraste muy hermoso. ¿Por qué? Porque Eliseo revela un énfasis diferente al de Elías. ¿Por qué? Porque Elías proclama quién es Dios, pero Eliseo declara qué hace Dios. Y es muy hermoso. Y vemos cómo el Señor se va revelando de una manera tan especial. Vamos a leer Segunda de Reyes. Dice la palabra, cuando el Señor estaba por llevarse a Elías, recuerden que he tratado de hacer como un pequeño resumen para que nos ubiquemos. ¿Listo? En este momento dice que cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino de Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. El grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle, ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Jericó.
Pero Eliseo le respondió de nuevo, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que continuaron juntos a Jericó. Después, el grupo de profetas de Jericó se acercó a Eliseo para preguntarle, ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digas nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Pero una vez más Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. 50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo estuvieron junto al río Jordán. Luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. Y el río se dividió en dos, y ambos cruzaron en tierra seca. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego, y pasó entre los dos hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Y mientras desaparecía de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del Jordán. Y golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó, ¿dónde está el Señor, Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo cruzó. Cuando el grupo de profetas de Jericó vio desde lejos lo que había sucedido, exclamaron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Enseguida salieron a su encuentro y se inclinaron hasta el suelo delante de él. Vamos a dejar hasta ahí. Amén. Amén. Qué glorioso. Entonces, les estaba diciendo que todo hace parte de un proceso invisible. Es llamado Eliseo, camina con Elías, está con él y viene un momento muy importante y muy particular en su vida. Y dice que el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino. Y dice que estaban en camino desde Gilgal. Gilgal, no se le olvide ese nombre. Es un lugar muy significativo en la Biblia. ¿Por qué? Especialmente en el Antiguo Testamento. Su significado es quitar piedras o rodar, dejar rodar. Y aparece varias veces. ¿Cuándo? Voy a decirle algunas. Fue el primer lugar donde acamparon los israelitas en la tierra prometida. O sea, ahí, por decir algo, pisaron la tierra prometida. ¿Sí me hago entender? Allí fue donde Josué erigió las 12 piedras que recordaban el milagro del Jordán, cuando el mar se abrió y el pueblo caminó en obediencia. Allí también en Gilgal circuncidaron a los hombres que fueron nacidos en el desierto. Allí en Gilgal también Dios quitó la vergüenza de Egipto en un acontecimiento que el pueblo vivió. Y todos estos acontecimientos fueron muy importantes para el pueblo de Israel y fueron en Gilgal. Así que Gilgal representa un punto de partida, ¿cierto? Representa un lugar de transición donde Dios, ¿qué hace? Restaura, marca el inicio de una nueva vida para su pueblo. Es un lugar de ruptura con el pasado. Representa la muerte al yo, representa limpieza, representa consagración. Es como decir, no puedes avanzar si no dejas atrás el pasado. Es así de sencillo. Así que el llamado de Dios comienza cuando decidimos dejar atrás todo aquello que nos ata, todo aquello que no nos deja avanzar. Y eso significaba Gilgal, ese lugar.
Y dice la palabra que Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal. Desde ahí comenzó, desde ahí partió esa nueva historia, ese nuevo momento para la vida de Eliseo. Sigue diciendo la palabra. Elías le dijo, quédate aquí. Perdón, en Gilgal, sí. Y él se le dijo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Betel. ¿Y cuál es la respuesta de Eliseo? Tan cierto como que el Señor vive, que tú vives, nunca te dejaré. Él se aferró a ese llamado. Él pudo haber dicho, bueno, yo entonces me quedo acá muy cómodamente, muy tranquilamente y tú puedes ir a Betel para hablar con el Señor. Pero él no lo dejó. Y él le dijo, te aseguro que no te voy a soltar, no te voy a dejar, me voy contigo. Como sea me voy. Amén. Betel, otro lugar importante, otro lugar significativo. Betel significa casa de Dios. ¿Y qué pasa en la casa de Dios? Betel aparece en la vida de un hombre, Jacob. Y esto está en Génesis capítulo 28. ¿Y qué hace Jacob? Jacob huye y allí tiene un sueño, estaba allí en Betel, y él tiene un sueño donde ve una escalera que va de la tierra al cielo y ve cómo los ángeles suben y bajan y ve al Señor sentado en el trono y allí pasan cosas muy importantes. Lo primero, Dios le habla. Allí Dios se le revela a Jacob nuevamente y le recuerda la promesa que ya le había hecho el Señor a Abraham. Y le dice, yo estaré contigo, en ti serán bendecidas las naciones. Y el Señor le habla y le reafirma el pacto que ya tenía con él, con su descendencia, con su familia. Allí el Señor vuelve y le habla, le recuerda ese pacto, le recuerda que Él está presente. Y lo segundo es que él se da cuenta de que realmente allí estaba el Señor, de que ese lugar era especial, de que ese lugar era importante. Dios le habla y reafirma su pacto y al despertar de allí, Jacob dice, ciertamente el Señor estaba en este lugar y yo no lo sabía, no había sido consciente de lo que Dios estaba haciendo allí. Y llama ese lugar Betel, ¿cierto? Porque recordó, o para él fue ese lugar de encuentro con Dios. Eso significa ese Betel. Entonces, Betel es ¿qué? Es ese lugar donde Dios se revela. No solamente es un lugar físico, sino que es un lugar espiritual. ¿Por qué? Porque es una experiencia personal que usted y yo tenemos con el Señor, o que en este caso Jacob tuvo con Dios. Y Jacob, ¿qué pasó con su vida? Él salió completamente transformado de ese lugar. Él salió de allí siendo otra persona. Y no solamente eso, sino que allí Jacob levantó un altar y dedicó ese lugar al Señor, lo consagró. Y no solamente eso, sino que su corazón fue transformado allí, en ese lugar, en ese altar. Entonces, vemos un camino, vemos un transcurrir. Vemos que mientras Gilgal habla de un nuevo comienzo y de limpieza, Betel habla de intimidad y encuentro con Dios. Entonces Dios lo va llevando en ese camino. Dios lo va enseñando, le va instruyendo. Dice la palabra del Señor, sigamos. Dice en el versículo 3, el grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle, ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, segunda vez que le dice, quédate aquí. ¿Y qué pasa? Dice, porque el Señor me dijo que fuera a Jericó, otra ciudad. Pero Eliseo le respondió de nuevo, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que continuaron juntos a Jericó. Estos profetas vienen y le preguntan
¿Sabías? ¿Entiendes? ¿Sabes lo que está pasando? Él dice, sí, yo estoy concentrado en mi proceso. Estoy concentrado en mi caminar. Yo sé, pero ahí sigo. Y Elías viene y le dice, tengo que ir a Jericó, espérame aquí. Le dice, no, yo aquí no me quedo. Yo continúo contigo. Yo sigo contigo. Y van a Jericó. Y Jericó también es una de las ciudades más importantes de la palabra de Dios, de la Biblia. Y su nombre puede relacionarse con algo como fragancia o luna. Me pareció súper lindo. Pero Jericó aparece de una manera muy importante y muy clave en el libro de Josué. ¿Por qué? Porque Jericó era la primera ciudad que el pueblo de Israel debía de conquistar para poder entrar a la tierra prometida. Y allí Dios le dio una instrucción que fue un poco diferente a Josué y le dice, bueno, van a rodear la ciudad, la muralla, van a caminar alrededor de la muralla durante 6 días. Al 7º día van a caminar y cuando yo les diga van a gritar, van a tocar trompetas y los muros van a caer. Y así ocurrió, ¿cierto? Entonces, Dios le dio esa instrucción de rodear esa ciudad por 7 días. Y al 7º día, los muros cayeron. Entonces, esta historia también habla de redención. ¿Por qué? Porque en ese lugar, en Jericó, hubo una mujer que creyó en lo que Dios estaba haciendo y por su fe fue salvada. Por su fe fue preservada y esa mujer es Rahab. Creyó en Dios y fue salvada junto a su familia. Entonces, ¿qué hace Jericó? Jericó también representa algo importante en ese camino. Representaba una barrera humanamente imposible de atravesar. Esos muros solo los podía derribar el Señor. Esos muros solo Dios podía hacer que cayeran. No fue porque el pueblo los rodeó, no. Ellos obraron en obediencia al Señor, pero fue Dios quien se glorificó allí. Entonces, Jericó, ¿qué representa? Victoria por la fe y también por la obediencia. Ellos por fe y obediencia fueron. Ellos no tenían ni idea de lo que iba a pasar allá. Ellos simplemente fueron y hicieron lo que el Señor les había dicho. Así que no fue por fuerza militar, ni por sus propias fuerzas, ni por sus méritos. Fue por la mano del Señor que esos muros fueron derribados. Dios cumple sus promesas. ¿Por qué? Porque Jericó era la puerta de entrada a la tierra prometida y Dios les estaba cumpliendo esa promesa de ingresar a esa tierra especial que Dios había escogido para el pueblo. También es gracia o significa gracia en medio del juicio, por lo que les decía, Rahab fue salvada por su fe. Ella pasó a disfrutar de esa tierra prometida, su vida fue diferente. Entonces ese Jericó representa ¿qué? Los muros o las dificultades con las que muchas veces nos enfrentamos en la vida. Cosas que solamente Dios puede tratar con nosotros. ¿Cuándo caen esos muros? Cuando confiamos y obedecemos al Señor. Cuando descansamos en sus promesas, cuando creemos en sus promesas, por más imposible que sean para nosotros, porque para Él no hay nada imposible. Entonces, ¿qué también representa? Representa que la victoria viene del Señor y no de nosotros. Y esto es muy importante, porque todo el tiempo estamos batallando con lo que yo hago, con lo que yo soy, con lo que yo tengo, pero no se trata de nosotros. Nuestras fuerzas son tan limitadas, nuestro caminar es tan imperfecto, que solamente por la gracia del Señor podemos ver cómo esos muros de imposibilidades que a veces hay frente a nosotros se derriban. Amén. Entonces, si lo unimos con los otros lugares que vemos, Gilgal, nuevo comienzo. Betel, encuentro con Dios. Jericó, victoria por la fe. Amén. Entonces se forma un camino espiritual que es muy hermoso. Vemos que Dios nos restaura, nos encuentra y luego pelea por nosotros. Amén.
es hermoso. Yo no sé, pero cuando el Señor me mostró todas estas cosas, yo me sentí tan feliz, porque realmente el Dios que tenemos es tan grande y tan poderoso, es tan fiel y tan perfecto. Todo lo hace perfecto, todo. Amén. Espérenme un momentico. Ahora, vuelven los profetas y le preguntan a Eliseo, ¿sabes que el Señor hoy se llevará a tu amo? Estoy en el versículo 5. Claro que lo sé. Contestó Eliseo, pero no digan nada, concentrado en el proceso. Ahí, firme, seguro. Entonces, Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Pero una vez más, Eliseo respondió, tan cierto, o sea, firme, ay, me sonó como política, no, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Permaneció. Y dice que siguieron juntos. 50 hombres del grupo de los profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Otro lugar importantísimo en ese caminar. Dice que luego Elías dobló el manto y con él golpeó el agua y el río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca. Vemos que el río Jordán es también uno de los lugares más simbólicos o significativos de la palabra de Dios. El río Jordán aparece en momentos muy claves de la historia del pueblo de Israel también. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel lo cruzó antes de entrar a la tierra prometida. Esto está en Josué capítulo 3, que es cuando también el pueblo tiene que marchar y el Señor le dice, da el paso, y cuando da el paso el mar se abre. Bueno, léanlo por favor, Josué capítulo 3 es hermoso. También tiene que ver con sanidad. Naamán fue sanado de la lepra al sumergirse 7 veces en el río Jordán. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 5, ahí más adelantico. Y algo supremamente importante es que Jesús fue bautizado en el Jordán, ¿cierto? Lo vemos en Mateo, capítulo 3. Entonces, esto marca algo demasiado importante y valioso. Y es que marca el paso del desierto a la promesa. El río se abrió cuando los sacerdotes dieron el paso, cuando en fe y en obediencia caminaron. Y Naamán fue limpiado al obedecer. Hace poquito el pastor nos hablaba acerca de la historia de Naamán, ¿se recuerdan? Que él se enojó porque el profeta no salió a verlo, porque el profeta no salió a saludarlo. Y solo tenía que obedecer. Él estaba leproso, Naamán estaba leproso, para los que no saben la historia. Naamán estaba leproso. Y una mujer le dijo que podía ir donde el profeta y que el profeta podía sanarlo, y él fue. Pero como él era un comandante, él era alguien importante de autoridad, él pensó que iba a ser recibido en ese lugar con bombos y platillos. Platillos, perdón, no plantillos, platillos. Ay, perdón. Y entonces llega a ese lugar y no sale nadie, simplemente le mandan una razón. Y esa razón era que fuera y se sumergiera 7 veces en el río Jordán, iba a quedar sano. Y él se enojó y se iba a ir. Pero entonces lo persuadieron y le dijeron, no, si te pidieran algo muy difícil, tú lo harías, ¿por qué no vas y te sumerges al Jordán? Y él en obediencia fue y lo hizo. No con todo el gusto, porque es que obedecer a veces no es del gusto, es de las cosas más complejas que tenemos como seres humanos, el obedecer. Y entonces él va, se sumerge y cuando sale la 7ª vez, dice la palabra del Señor que su piel era como la de un bebé. Fue sano. ¿Por qué? En obediencia. Esa obediencia transformó su vida. Y en el bautismo de Jesús vemos cómo ese bautismo representa el comienzo del ministerio de Jesús. Entonces, como les digo, ese río Jordán representa el cruzar de una etapa a otra, el dejar atrás el pasado y entrar en lo que Dios ha prometido. Representa muerte, representa entrega total
y el paso a una nueva dimensión, a un nuevo comprender, entender. Los ojos son abiertos porque allí ocurre algo sobrenatural. Dice la palabra que en el versículo 11, mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. O sea, algo muy común que vemos todos los días, caballos de fuego, sobrenatural, ¿sí o no? Y sus ojos tuvieron la capacidad, o sea, solo después de ese proceso, tuvo la capacidad de comprender, de ver, de saber lo que estaba pasando en ese lugar. Y es que viene y hay una nueva dimensión, hay un nuevo conocer, hay una nueva mente, hay una renovación en nuestra vida, en la vida del profeta. Y miren qué tan tremendo, porque allí él estuvo fijo, él perseveró hasta el final. Él pudo haber dicho, ay, qué cansancio, todas estas ciudades, y no eran cerca, había que caminar, había que ir de un lugar a otro. No era simplemente que, ay, voy a ir a tal parte allí cerquita, no. Eso implicaba rendición, eso implicaba proceso, eso implicaba entrega, eso implicaba negarse, eso implicaba esfuerzo, perseverancia. Sin embargo, él lo hizo hasta el final. Dice la palabra de Dios, Elías le pregunta y le dice, bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Y él le dice, cosa difícil me has pedido, o sea, complicado. No porque no lo pudiera el Señor hacer, sino porque requería esfuerzo también de él. Tenía que perseverar, tenía que estar pendiente. Y el Señor lo llevó a ese momento, el Señor lo llevó a ese lugar, donde vio esos caballos, donde vio ese fuego y donde Elías fue llevado al cielo por ese torbellino. Y mire que allí él en su angustia, o sea, eso tuvo que haber sido una cosa impresionante, sobrenatural, glorioso. Era la presencia de Dios allí, ¡pum!, derramándose, haciéndolo de nuevo. Y allí él como que quedó un poquito aturdidito y mire lo que pasa, él dice, Padre mío, hubo un momento de duelo, porque allí el Señor se estaba llevando a su maestro. Ya era tiempo de dejar de confiar o de apoyarse en aquello que le había ayudado para empezar a confiar única y exclusivamente en el Señor. Era un nuevo tiempo, ya no más bastones. Ya es el tiempo de una nueva dimensión, de un nuevo comienzo. Ahí empieza el ministerio de Eliseo. Tremendísimo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que él rasgó su ropa en señal de angustia. Entonces tomó el manto de Elías. Él no sabía lo que estaba pasando ahí en ese momento, Dios mío. Yo me lo imagino, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues, ¿cuál sería su actitud? Es que él era un ser humano como usted y como yo. ¿Qué hacemos nosotros frente a esas situaciones tan, Dios mío, tan gloriosas? O sea, es que era una cosa impresionante. Y él simplemente, ¿qué hace? Toma el manto y en su angustia, accidentalmente toca, pues accidentalmente para él, pero provisto por Dios, toca el río y ¡pum!, se abre. ¡Ah! Dios mío. ¿Y qué hace? Dice, exclamó, ¿dónde está el Señor Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo cruzó solo. Un nuevo comienzo, una nueva temporada, una nueva época, un nuevo momento para su vida, para su corazón, perdóneme, un nuevo comienzo. Y allí me parece tan hermoso, porque dice la palabra que cuando el grupo de profetas de Jericó vio de lejos lo que había sucedido, exclamaron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Reconocieron el proceso que Dios había tenido con él. Vieron que realmente Dios tenía un propósito. Y esto a mí me toca profundamente, porque hay procesos que usted y yo no entendemos. Hay cosas que Dios hace en nuestra vida que a veces parecen sin sentido, que a veces parece como que, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Hacia dónde nos estás dirigiendo? Señor, tú estás aquí. Señor,
tú estás hablándome, tú estás formando en mí algo nuevo. Y a veces no entendemos. Y muy seguramente Eliseo no entendía muchas cosas que estaban pasando en su vida en ese momento. Pero ¿qué lo sostuvo? La promesa, la perseverancia, la fe, la obediencia. Algo que a nosotros muchas veces no nos gusta, pero que es tan importante, tan necesario y tan valioso en nuestro proceso de conocer a Dios. A veces estamos expectantes y pidiéndole a Dios un montón de cosas. Y no está mal, Él es el Dios de todo. Pero ¿en qué aprovecha eso a mi corazón? ¿En qué aprovecha eso a nuestro caminar con Él? Porque lo más importante es conocerle a Él. Lo más importante es caminar con Él. Perseverar hasta el final. Él no se quedó en la mitad del camino. No fue fácil. Seguro fue muy difícil. Seguro fue muy complicado. Seguro tuvo que negarse completamente. O sea, él era un hombre trabajador. En su casa lo más seguro era como un empresario, me imagino yo, de la época. Lo más seguro es que estaba concentrado en sus cosas, pero allí Dios lo llama y lo aparta y comienza un proceso en su vida glorioso. Y es tan precioso porque ese camino muestra el camino de un verdadero discípulo. Solo el que persevere hasta el fin será salvo. Gilgal, renuncia. Betel, intimidad, comunión con Dios. Jericó, prueba, momentos difíciles. Hay momentos en la vida tan duros, tan fuertes, que uno parece que fuera a quedarse ahí en el fuego o que esos muros fueran a caer sobre uno. Pero allí está el Señor contigo y conmigo y nos levanta y nos alienta y nos da una nueva oportunidad. Aunque fallemos, aunque le neguemos, Él sigue siendo fiel, persevera. No lo dejes, no lo tires, no lo deseches, por difícil que sean las circunstancias, por duro que sea el camino. No mires el camino, míralo a Él, porque es lo más difícil. Perdónenme, yo no soy de llorar mucho, o a veces sí, no sé, pero es que su palabra es tan gloriosa y lo que Él hace, o sea, Él es tan real, Él es tan genuino y por eso es la fe tan preciosa, más valiosa que el oro, porque la fe a ti nadie te la quita, porque es lo que tú has vivido en intimidad y en comunión con Dios y eso está dentro de ti y eso es tuyo, por eso el Señor es mío para siempre. No temamos a esos momentos difíciles. Enfrentémoslos un día a la vez. Hay momentos donde estamos pensando en el mañana, en qué vamos a hacer, qué va a pasar mañana. Pero el Señor solamente nos pide el hoy. Hoy confía, hoy espera, hoy persevera, hoy sé valiente. Hoy el Señor está contigo y conmigo. Amén. Entonces, Gilgal renuncia, Betel intimidad, Jericó prueba y el Jordán entrega y una nueva dimensión. Eliseo no se quedó en ninguno de estos lugares. Él los atravesó absolutamente todos. Y el mensaje es muy claro. Muchos comienzan, pero pocos perseveran hasta el final. El llamado de Dios implica un proceso, no es de la noche a la mañana. Implica proceso, implica rendición, implica llegar a un nivel de entender que no es la iglesia,
Porque a veces decimos, no, es que yo no voy a la iglesia, porque no, como muchas veces dice mi esposo jocosamente, y yo lo voy a decir hoy, lo voy a tomar, cuando él dice, no, es que no me saludaron, es que no me miraron, es que no me llamaron, es que es un proceso personal, no dependas de eso. Es importante, sí, valioso, sí, pero no dependas de eso, depende del Señor, porque Él conoce tu necesidad y mi necesidad, y si tu necesidad es compañía, ten la seguridad de que el Señor te la va a proveer, ten la seguridad de que el Señor va a estar contigo. Entonces no te cargues por pequeñeces, por cosas que te atan y no te dejan avanzar. Deja de poner la mirada en cosas pasajeras. Hoy esa persona que tú amas y que tú dices, no la suelto, si el Señor la quita, ¿qué? Tienes que seguir adelante. Hay que perseverar, hay que seguir. No te fijes en cosas. Es que ese marido que yo tengo, ora por él. Sé sabia, sé prudente, háblale con sabiduría, sírvele con amor, no le respondas con las mismas piedras. Y no se trata de que te dejes violentar, ni mucho menos, porque eso ya es otro tema. Pero cuando una persona no conoce a Cristo, tú no puedes esperar nada bueno de esa persona, porque es un pecador, como tú y como yo, que por gracia hemos sido redimidos y nuestros ojos han sido abiertos y hemos entendido que tenemos que tener dominio propio y controlar esos impulsos de maltratar, aunque a veces fallamos. Entonces, ora, créele al Señor. Tú y tu casa pueden creer en el Señor, pero eso requiere proceso, requiere tiempo, requiere sabiduría, requiere entrega. A la primera persona que Dios tiene que cambiar es a nosotros antes que a nuestro esposo, y estamos esperando que cambie el otro para yo poder cambiar. Es imposible, no se puede. Hay un orden natural. Y eres tú y soy yo los que estamos conociendo del Señor, y a los que Dios nos demanda hoy esa transformación, no es a ellos. Y sí, en tu lugar secreto, ora por él, porque tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero también recuerda que eso puede tardar, pero no desmayes, espera, confía, sé fiel hasta el final, fiel a Dios, fiel al Señor, al que pagó por tus pecados y por mis pecados, y fiel al hombre de Dios o a la mujer de Dios que te entregó el Señor. Sé fiel a ese pacto. A veces me emociono. A veces es simplemente una lucha fuerte en el caminar con el Señor, y a la cual hay que tenerle respeto y guardar el corazón. Es ver la prosperidad en el otro. Sí, Señor. ¿Cómo así? Sí. Cuando tú ves que el otro está prosperando y tú oras y vas a la iglesia y clamas y te arrodillas y contigo parece que no pasa nada, te desanimas. Y yo no vuelvo. Y no más, es que vea a este como le va de bien y a mí como me va de mal. No pongas tu mirada en eso. El salmista pasó por una situación como esas. ¿Y qué dijo? Me estaba volviendo necio. Me estaba dejando llenar el corazón y cargando con un montón de cosas que no son buenas. ¿Qué tuve que hacer? Ir a la presencia de Dios, ir al secreto y orar. Y allí Dios me aclaró todo. Y me dijo que lo más importante que yo tengo es a Él. Y que si lo tengo a Él, lo tengo todo. Amén. No resbales, no decaiga tu semblante por cosas pasajeras, por cosas que no aprovechan, y así muchas otras cosas. Cuida tu corazón, es lo que la palabra nos dice, es lo que el Señor nos enseña.
de lo que hablamos, es otra cosa. Es que a veces nos quedamos en Gilgal, donde apenas está comenzando el proceso, donde apenas estamos ahí medio en pañalitos. A veces nos quedamos ahí. Y ahí un chisme te derriba. Ahí una murmuración, una situación, una dificultad con alguno de nuestros hermanos, porque puede pasar. No debería, pero somos seres humanos. Y fallamos y pecamos contra otros, contra el Señor y contra otros. Y a veces nos quedamos ahí. Y el corazón se queda estancado en ese lugar y no crecemos. No te quedes ahí. Perdonemos. Duro. No hay nada más difícil que vos saber que alguien está hablando de ti y mirarlo a los ojos y amarlo como si nada pasara. No hay nada más duro que eso. Pero no lo hacemos por esa persona, lo hacemos porque amamos a Dios y porque queremos conocerlo a Él. Porque a veces miramos a la persona y nos olvidamos de quién nos está mirando a nosotros, el Señor. Y Él conoce nuestro corazón. Y por eso nuestras batallas las debe pelear el Señor. Él es el que debe derribar esos muros. Y así muchos otros ejemplos. Iglesia, maduremos. Iglesia, crezcamos. Sometámonos a ese proceso. Sometámonos al Señor. Renunciemos a todo lastre que nos estorba. Busquemos a Dios en intimidad. Que realmente nuestra relación con el Señor sea genuina. No para que digan, allá va el ungido del Señor, allá va la supermujer de Dios. Usted no tiene por qué estar proclamando eso. Porque Eliseo perseveró hasta el final, y quienes se dieron cuenta de que él realmente era un siervo de Dios fueron los profetas que estaban a su alrededor. Los que exaltaron su ministerio fue el Señor a través de ellos, no él mismo. Usted no tiene por qué estar diciendo por allá, yo soy esto y yo tengo el poder para esto, y usted y yo no somos nada. El único grande y poderoso capaz de hacer milagros sobrenaturales es Él. Usted y yo solamente somos siervos que tenemos que inclinar la cabeza y obedecer. Así de sencillo. Suena muy sencillo, pero es muy duro. Pero vale la pena. Es lo que el Señor espera de nosotros. Obediencia en cosas pequeñas. Perseverar en cosas pequeñas. A veces perseverar es muy duro. Se los digo por experiencia. Duro cuando tu corazón quiere una cosa, pero el Señor te está demandando otra. Hay que respirar y seguir. Vale la pena. Vale la pena hacer lo que el Señor manda. Prueba. Todos vamos a ser probados. En algún momento vamos a pasar por esa dificultad. No le temas a esa prueba. Busca al Señor allí. Adóralo. Arrodíllate, ora, clama, invoca el nombre del Señor en esa dificultad, porque Él está ahí cercano. Y dice que me invocarán, me buscarán, y me invocarán, y me llamarán de todo su corazón, y Él estará ahí presente. Invoca el nombre del Señor. Ay, es que yo no sé cómo orar, a mí se me olvida orar cuando estoy triste. Jesús, sálvame. Jesús, ten misericordia de mí. Difícil, pero poderoso. Poderoso. Jordán, entrega. Allá es donde todos queremos llegar. Como que ya pasé todo eso, un descansito. Estoy entrando a la tierra prometida. Estoy entrando a ese momento donde tengo una comprensión, donde tengo sabiduría, entendimiento, donde por gracia el Señor me ha dado firmeza. Por gracia el Señor comienza a darnos estabilidad y a ver la vida desde la óptica de Dios y no desde nuestra propia perspectiva. Allá debemos de llegar. Entonces, Eliseo no aparta la mirada en el momento más intenso. Ahí era donde más concentrado tenía que estar.
Y esto no era simplemente curiosidad o emoción, sino que era una expresión de perseverancia. Él había dicho varias veces, no te dejaré. Y ahora lo confirma con ese último momento, cuando él puede ver cómo el Señor se lleva a Elías. Eliseo permanece porque Dios lo sostiene. No abandona su proceso. Mirar hasta el final es una evidencia de no retroceder. Eliseo no solamente recibió el manto, esa unción. Mucha gente dice, yo quiero la unción, pero esa unción requiere entrega. Sin entrega, sin humillación, sin rendición, no hay manto. Así que Eliseo no solamente recibe ese manto, sino que ve con sus propios ojos la partida de Elías. Entonces él mismo no es una autoasignación, como que, ay, ahora yo soy el profeta. Elías se fue y ya ahora me toca a mí. No. Es una transición confirmada por Dios. Y es Dios quien los llama a ser profeta. Dios permite ese vínculo. Pero ¿qué pasa? Luego lo rompe visiblemente para que Eliseo ya no confíe y no dependa del hombre, sino única y exclusivamente de Dios. Allá nos lleva el Señor. Eliseo ya no puede mirar a Elías. Tiene obligatoriamente que mirar al Señor y continuar la obra. Así que, como Eliseo miró, recibió y caminó, nosotros hoy debemos contemplar a Cristo, recibir su Espíritu y vivir por su gracia. Eliseo vio a un hombre subir. Los discípulos vieron a Jesús ascender en las nubes. Y ahora nosotros, por fe, vemos algo aún mayor. A Cristo reinando, gobernando y obrando en su iglesia por su Espíritu Santo. Amén. Eso es algo que es glorioso. Y ese proceso invisible se hace evidente. Los profetas reconocieron ese proceso y la obra de Dios. Tarde o temprano, alguien más grande reconocerá ese proceso. Cuando el Señor nos llame y nos diga, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. Esa tiene que ser la meta. Él, solo por Él y para Él. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Bueno, Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es hermosa. No hay consuelo más grande para nuestro corazón que oír tu voz, que escucharte hablar, que contemplarte, que mirarte, que abrazarte a través de las Escrituras. Amado Señor, hoy en humildad venimos a ti. Tú nos conoces y tu palabra obrará en cada corazón conforme a tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que en cada uno de nosotros, tus hijos, Cristo sea moldeado, Cristo sea formado, que podamos ser verdaderos siervos del Señor, que no desmayemos en el propósito, que no desmayemos en el proceso invisible. Nadie te ve aparentemente, o es lo que nuestros sentidos perciben, pero estamos siendo vistos por el Creador. Estamos siendo vistos
tal vez en silencio, tal vez esperamos que alguien venga y nos diga algo, que alguien venga y nos imponga las manos, que alguien venga y haga algo para nosotros o por nosotros. Pero Él ya lo hizo todo por ti y por mí. Solo acerquémonos confiadamente ante su trono y hallemos esa gracia que necesitamos para el momento oportuno a través de su palabra. Volvámonos a Él, caminemos con Él, dejémonos procesar por su gracia, por su misericordia y permitamos que su amor nos transforme por completo, que su amor nos revista, que su amor nos haga esas nuevas personas que el Señor anhela que seamos. No se trata de la iglesia perfecta, se trata de tu corazón y mi corazón rendido a los pies de Jesús. Se trata de no autoengañarnos, sino de ser sinceros en ese lugar donde Él nos mira, en el secreto, en la intimidad. Y no temas. Nada de lo que hemos hecho en el Señor es en vano. Tal vez te has esforzado, has sido valiente y sientes que estás dando vueltas en lo mismo. Espera, no desesperes, confía, porque el Señor es fiel y Él ha prometido estar contigo y conmigo y no nos soltará. Descansa en el Señor, en su cuidado. Aun cuando no nos damos cuenta, Él está cuidándonos. Dice que aún en las noches Él enseña nuestra conciencia, guarda nuestro sueño, nos permite descansar. En el momento de mayor vulnerabilidad que usted y yo tenemos, que es cuando estamos dormidos profundamente, Él está velando por ti y por mí. Puedes confiar en el Señor, podemos descansar en Él. Él es fiel, Él es bueno. No temas. Señor, gracias por esta mañana. Señor, confiamos en tu obra, en lo que tú haces a través de tu palabra, en lo que tú estás haciendo en esta casa. Levanta en este lugar hombres y mujeres plantados, firmes como robles en tu casa, en tu presencia. Que no retrocedan, que no miren atrás, que maduremos, que vayamos de gloria en gloria, que cuando haya momentos difíciles nos animemos unos a otros, oremos unos por otros como hacemos día tras día, para que así podamos permanecer y podamos alcanzar esa tierra prometida que tú tienes reservada para nosotros. Señor, bendice a tu pueblo con paz. Y la paz es Cristo. Él es el príncipe de paz. Que donde quiera que vayamos, Él esté con nosotros y gobierne nuestros pensamientos y nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra y porque tú harás lo que es tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te conceda paz. Que el Señor te guarde en tu entrada y en tu salida. Que el Señor sea tu sombra, tu mano derecha. Que el Señor te guarde de tropezar con piedra alguna. Que el Señor te guarde y que ningún arma forjada contra ti pueda prosperar. Que el Señor sea escudo alrededor de tu vida. Que Él sea tu gloria y el que levante tu cabeza. Que el Señor siga haciendo su buen propósito en ti. Y no te rindas, porque Dios nunca deja nada inconcluso. Él siempre, la palabra de Dios lo dice, el que comenzó la buena obra es fiel y no nos va a soltar hasta completarla, hasta culminarla. Así que gracias, Señor. Llévanos en paz y en bendición y regálanos una semana llena de tu presencia, donde podamos seguir meditando en tu verdad y en tus maravillas, Señor. En el nombre de Jesús,
Amén y amén. Amén. Iglesia, les amamos. Ay, no pregunté si hay alguien que venga hoy por primera vez. ¿Hay alguien que